Hola chicos y chicas de Zuluz, este video es para hacer un repaso de los puntos más importantes vistos el día de hoy en la clase virtual. Bueno, vamos a comenzar haciendo un repaso de todo lo que han venido trabajando desde que comenzaron las clases. Y ustedes han visto que han trabajado sobre la Primera Guerra Mundial, o como también es conocida, la Gran Guerra. Esta sucedió entre los años 1914 y 1918. Las causas por las cuales sucedió esta guerra fueron variadas, y entre ellas podemos nombrar, primero, el creciente poderío alemán. Este creciente poderío alemán significa que Alemania, años anteriores a que sucediera la guerra, creció mucho a nivel económico, a nivel militar. Había tenido también, creciente con respecto a sus colonias. Alemania había tenido un esplendor muy grande en ese momento, que lo que hizo fue provocar un recelo por parte de Francia y Reino Unido. También Alemania había tenido como una política expansionista en ese momento. Por otro lado, tenemos las tensiones provocadas o que provocó el reparto del África. En 1884 sucede que se dan las conferencias de Berlín. Las conferencias de Berlín fueron unas reuniones en donde los diferentes estados europeos se juntaron y debatieron en torno a la repartición del continente africano. Acá lo que se acordó es que todos aquellos países que tuvieran una efectiva ocupación en algún territorio de África podían reclamar ese territorio para sí. Fue como que se dividieron el África entre las principales potencias. Esto lo que hizo fue provocar tensiones entre las diferentes potencias. Por ejemplo, Alemania fue una de las que salió más perjudicada de esto, ya que los países que tenían más posesiones dentro de África eran Francia y Reino Unido. Por otro lado, también tenemos las aspiraciones nacionalistas de diversos pueblos de la zona de los Balcanes y de Europa Central. Esto quiere decir que habían muchas aspiraciones por parte de los diferentes pueblos de organizar y de gestar nuevos estados independientes de Europa, es decir, de las grandes potencias de Europa. Por otro lado, el detonante de la guerra, es decir, esa gota que derramó el vaso, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría y su esposa en Sarajevo. Sarajevo es en Bosnia. ¿Y por qué sucedió esto? Porque Bosnia había sido anexionada al territorio del Imperio Austrohúngaro a pesar de la negativa de Serbia. Serbia lo que alentaba era la unión de todos los pueblos eslavos del sur, esto de que les digo de las aspiraciones nacionalistas que tenían. Entonces hubo una organización conocida como la Mano Negra, que era la que pertenecía el asesino del archiduque, que mató al heredero del trono imperial. Este atentado fue para Austria la excusa perfecta para terminar con el nacionalismo serbio, que amenazaba la integridad de su imperio, y entonces, ¿qué es lo que hizo? Pidió al gobierno serbio que investigara, le dio un ultimátum, le pidió una serie de cuestiones que Serbia consideraba que violaban a su soberanía, por ende no lo reconoció, no quiso investigar. Entonces, lo que hizo el Imperio Austrohúngaro fue declararle la guerra con el apoyo de Alemania. Antes de que la guerra termine por desatarse, se fueron conformando a medida que iban pasando los años y a medida que iban acrecentando las tensiones, se fueron conformando diferentes bloques. Por un lado tenemos la Triple Alianza, creada en 1882, y estaba conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. ¿Cuál era el motivo por el cual se había creado el objetivo, que tenía esta Triple Alianza? En su momento era favorecer o garantizar un equilibrio favorable a Alemania, ¿sí? De igual manera, esto se fue creando, además de eso, después fue tomando una cuestión militar. Por otro lado tenemos la Triple Entente. Esta fue creada en 1800
93 y fue un pacto militar entre las potencias de Francia y Rusia, en el cual acordaron que si alguna de los dos países llegaba a ser invadido por algún miembro de la Triple Alianza, iban a saltar para defenderlo. El Reino Unido, en 1907, cuando ya se va, digamos, ya los problemas y se fue acrecentando esa tensión, el Reino Unido se une firmando un acuerdo formal de la Entente Cordiale. Acá, si observamos el mapa, podemos ver cómo fue la dinámica de la guerra. Si nos ponemos a pensar acá, con esta línea celeste, tenemos marcados los países que conforman la Entente: el Imperio Ruso, Francia y el Reino Unido. Por otro lado, tenemos los países que conformaron a los aliados: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Si nos ponemos a pensar, acá tienen algo favorable los aliados con respecto a la Entente, cuestión de la geografía misma. ¿Por qué? Porque el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro están unidos, están juntos por tierra. De igual manera acá con Italia. Entonces la comunicación en estos tres países fue mucho más fácil que la de Francia con el Imperio Ruso y el Reino Unido, ya que están separados geográficamente. Por otro lado, si nos ponemos a pensar y ver, Italia está marcado como de la Entente Cordiale o de los países de los aliados. Esto es porque Italia, si bien en un principio estuvo aliado con los aliados, con el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, luego en el transcurso de la guerra se pasa para el otro bando. Acá si vemos, acá es el asesinato del archiduque, acá podemos ver que está el Imperio Austrohúngaro, acá está Serbia, acá es donde se da el primer conflicto de esta guerra. Y si nos ponemos a pensar, después, a lo largo de los años, este conflicto se tornó de manera mundial, porque si nos ponemos a pensar, casi toda Europa estaba sumergido en lo que es la guerra. Si ponemos a ver, los países neutrales, son estos que son grises, son muy pocos los que son neutrales propiamente en Europa. Bueno, a lo largo de los 4 años que se sucedió la guerra, hubieron diferentes etapas. Por un lado tenemos la guerra de movimientos, que es esta primera, que la guerra de movimientos, lo que fue en 1914 al 15, fueron planes de una derrota rápida del enemigo. Es decir, que todos tenían entusiasmo y creían que iba a ser una guerra corta, que iba a ser, digamos, fácil de resolver, y pensaron que a través de diferentes movimientos iban a poder derrotar al enemigo de manera fácil, cosa de que no sucedió y se prolongó en el tiempo. En 1915 al 16 tenemos la guerra de posiciones, estabilización de los frentes, la guerra de trincheras. Acá lo que se hace es movilizar a todos los recursos de la nación para poder ganar efectivamente la guerra. En 1917 tenemos un año clave para la guerra. ¿Por qué? Por dos cuestiones particulares. Una es la Revolución Rusa, ya que en ese año Rusia va a tener que, digamos, tomar la decisión de salir de la guerra, o tiene, digamos, problemas internos, ya que a nivel social, Rusia estaba teniendo una revolución propia. Entonces, ahí va a haber un problema con Rusia. Y por otro lado tenemos la entrada de Estados Unidos a la guerra. Estados Unidos, su papel es decisivo, ya que al Entente le proporciona alimentos, le proporciona armas. Entonces va a ayudar mucho y va a ser algo clave con respecto a la guerra y el desenlace de la misma. También acá ya hay unas cuestiones importantes que ya hay un agotamiento por parte de las naciones de la guerra. También hay una oposición en la opinión pública. Ya no se alentaba o ya no se tomaba como algo bueno esto de la guerra, sino que ya estaba empezando a pesar dentro de la opinión pública.
Ya en 1918, Rusia abandona efectivamente la guerra, por esto mismo que estábamos hablando de la Revolución Rusa, y con la llegada de las tropas de Estados Unidos, se da un desequilibrio a favor de los aliados, a favor de la Triple Entente, y se derrota a Alemania. El fin de la guerra llegó a partir de dos acontecimientos importantes en 1917. Como veníamos hablando, la salida de Rusia de la guerra y la incorporación de Estados Unidos al bando de la Triple Entente fueron decisivos para ver el final de la guerra. Cuando ya la guerra se culminó, se firmaron lo que son los tratados de paz. El Tratado de Versalles va a ser el acuerdo por el cual se pone fin a la Primera Guerra Mundial y se establece la paz entre los aliados de la Triple Entente y Alemania, el Imperio Austrohúngaro, que también termina desapareciendo, y el Imperio Otomano, que también termina desapareciendo o desintegrándose. Esto se lleva a cabo en el Palacio de Versalles, París. Por eso lleva el nombre de Tratado de Versalles. Uno de los puntos más importantes de este tratado consistió en que se reconoció a Alemania y a sus aliados como los responsables directos de la guerra, y lo que se les impuso fueron grandes indemnizaciones monetarias y territoriales. Esto va a ser y se va a retomar en la Segunda Guerra Mundial como una de las causas, ya que aquí los problemas no cesaron, sino que se acrecentaron con este tratado de paz. Bueno, hasta acá fue más o menos el repaso de todo lo que vinieron trabajando durante toda la primera parte del año. Ahora el tema del que vamos a trabajar y que efectivamente tienen el trabajo práctico que deben realizar es sobre el genocidio armenio. Primero y principal vamos a comenzar viendo cuál es la definición de genocidio que nos da la ONU. Este dice que es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o económicos. Entonces, cuando hablemos de genocidio, vamos a hablar de un exterminio o aniquilación sistemática. Entonces, pensemos, ¿qué fue el genocidio armenio? Bueno, durante la Primera Guerra Mundial, en el Imperio Otomano, se reclutó al ejército al pueblo armenio. El pueblo armenio se encontraba efectivamente dentro del Imperio Otomano. A este pueblo armenio se lo obligó a ir a luchar contra Rusia. Cuando fueron a luchar contra Rusia hubieron algunas pérdidas y el Imperio Otomano, es decir, los gobernantes de su época, lo que hicieron fue culpar de esa pérdida acusándolos de espionaje para los países que formaban la Triple Entente. Es decir, se los acusó al pueblo armenio de que trabajaba como espía de Rusia. Entonces, estas justificaciones, que no es una justificación, pero lo que hicieron fue desarmar y exterminar a la población masculina. También se destruyeron iglesias, escuelas y comercios. También fueron arrestados sacerdotes, comerciantes, docentes, y también existieron deportaciones masivas. Este genocidio es sumamente olvidado en la historia, muchos países no lo reconocen, por eso nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser justamente trabajarlo y ver qué fue lo que pasó y reconocer este hecho lamentable de la historia. Se estima que en este genocidio se mataron a 1,5 millones de armenios. El objetivo que esbozaba el gobierno era la de limpieza étnica. Acá lo que se hizo fue que el Estado hizo un genocidio de una población en particular que eran los armenios. ¿A través de qué? De las deportaciones, de llevarlos al desierto, de asesinatos. Hasta el día de la fecha, hoy en día Turquía, que es el país que se encuentra hoy en día, en donde antes estaba el Imperio Otomano, uno de los países, niega que este genocidio ocurrió. Lo que dice es que reconoce que durante la Primera Guerra Mundial muchos armenios murieron, pero dice que también murieron muchos turcos y que se cometieron masacres por ambas partes como consecuencia de la violencia interétnica. O sea, Turquía niega el genocidio abduciendo que justamente lo que sucedió fueron violencia por ambas partes.
Por último, y con esto cierro el video, es la actividad que tienen que realizar. La idea es que lean la noticia que yo les voy a dejar en plataforma y puedan resolver las siguientes consignas con respecto al genocidio armenio. Voy a leer de la 2 hasta la 7 y luego voy a explicar la 1 en otra diapositiva. En la 2 tienen que primero leer la noticia de la cadena de noticias DW, y decir si consideran que es una fuente confiable. Esto, es para que ustedes vean la noticia, vean la cadena de noticias que la publica y a partir de ello ver y poder buscar información sobre la cadena de noticias y ver si realmente es confiable o no para informarse. A ver, esta cadena de noticias tiene algún prestigio, tiene noticias anteriores, tiene renombre a nivel internacional. Bueno, buscar información y poder decir a ver si es confiable o no y por qué. 3. Según la noticia, ¿cuál es la posición actual de Turquía con respecto a este tema? Eso lo hemos trabajado en el video y también en la noticia lo expresa. 4. ¿Cuál es la definición de genocidio que realizó la ONU? ¿Considera que esa definición se puede utilizar para hablar de esta temática en particular? Explica tu respuesta con argumentos proporcionados en la clase y en la noticia. Esto es porque ustedes tienen que esbozar los argumentos de por qué es considerado un genocidio o por qué no, con los argumentos que hemos trabajado en la clase y también lo que va diciendo y nos va relatando la noticia. 5. ¿Por qué Alemania ofreció una disculpa al pueblo armenio? Es por qué, Alemania, ¿por qué se disculpa? Y en la 6, ¿cuál es la posición argentina con respecto al genocidio armenio? Busca información sobre si reconoce lo sucedido o no. Esto para que ustedes puedan ver e investigar cuál es la postura de Argentina con respecto a este hecho. ¿Argentina lo reconoce o no lo reconoce? En la 7, expresa a través de un texto los sentimientos y emociones que te generan estos hechos en la historia humana y reflexiona sobre la importancia de su estudio. Extensión mínima 10 renglones. Por último, les explico la consigna número 1, que tienen que ver estas dos imágenes y a partir de estas dos imágenes poder decir qué relación tienen con la Primera Guerra Mundial. Si nos ponemos a pensar, acá en las imágenes lo que están haciendo prácticamente es repartir el mundo o repartir algunas partes del mundo. A ver ustedes cómo pueden relacionar estas imágenes con lo que empezamos a trabajar, sobre todo en la primera parte, sobre las causas de la Primera Guerra Mundial y qué relación tiene esto con efectivamente la guerra. Bueno, eso es todo por el video. Cualquier consulta que tengan pueden escribirme por plataforma o por correo electrónico. Nos vemos en el próximo encuentro o en el próximo video.